Hoy nos acompaña Hipólito Álvarez, socio director de Nexus Corporate, un profesional con más de 35 años de experiencia en nada más y nada menos que 8 sectores profesionales. Hipólito, bienvenido. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar un poco rescatando uno de esos primeros encuentros que hizo Compromiso Asturias en Madrid en 2023, hablábamos antes, sobre la competitividad de Asturias, que bueno, lo dejaremos enlazado para que puedan verlo. Dijiste que Asturias tenía que abandonar la cultura de la queja. Nos contarás ahora si ha cambiado algo, pero bueno, me anticipo un poco a la respuesta igual porque puede sonar algo predecible, pero ¿cuál es el primer cambio de mentalidad que necesitamos? Bueno, vamos a ver, efectivamente, en el 2023, pero ese fue un momento, lo he repetido en muchas ocasiones, ¿no? Y es algo público, que en Asturias, por desgracia, nos refugiamos en la queja, ¿no? Yo creo que en este tiempo se ha mejorado el discurso, pero realmente el cambio de verdad no está en lo que decimos, ¿no? Sino que está en lo que ejecutamos. De hecho, a ver, Asturias lleva años bien diagnosticada. Ha habido decenas de diagnósticos de todo tipo y por parte de todo tipo de instituciones. Sin embargo, lo que falta no es el análisis, que eso está hecho. Y además yo diría que para los que llevamos años vinculados a Asturias, lo que falta no es análisis, ¿no? Es acción, es acción. Y en este caso yo diría que lo que procede es menos relato, que está muy de moda lo de los relatos, y más ejecución, ¿no? Es decir, sinceramente creo que hay un exceso de planificación, que no deja de ser un ámbito teórico, versus la ejecución real, ¿no? Es decir, necesitamos priorizar, pero priorizar con cabeza. Por una parte, saber muy bien de dónde venimos, sin reparos, y por supuesto dónde estamos, ¿no? Y todo esto unido a algo que es fundamental si pretendemos cambiar las cosas, que es la agilidad en las decisiones, ¿no? Por lo tanto, el primer cambio de mentalidad es dejar de esperar y empezar a decidir. Efectivamente. Y bueno, has visto empresas crecer y caer, aunque suene un poco duro. ¿Qué hace diferentes las que crecen de las que fracasan? Vamos a ver, yo creo que es relativamente sencillo. Las empresas que crecen en Asturias y en cualquier región o en cualquier ámbito geográfico, pues lo que no se comportan es como empresas locales, ¿no? Se comportan como empresas globales, independientemente de donde tengan su sede social o su sede productiva, ¿no? Es decir, tienen mentalidad internacional, profesionalización muy importante, Sí. inversión constante, es decir, su política de reparto de resultados equilibra muy bien la reinversión en sus propias capacidades junto con la lógica retribución al accionista y, Ujú. por supuesto, son rápidas en las decisiones, ¿no? En este sentido, y Asturias, para nuestro pesar, es así, pues a veces el entorno no acompaña. Y me refiero al entorno fiscal, al entorno regulatorio, al entorno administrativo y a otros, ¿no? Y, y- y cuando los procesos son lentos o la incertidumbre pesa, pues crecer no es imposible, lo que es más costoso. Claro. Eh, y esto, pues en un mundo competitivo, penaliza. Digamos que en Asturias no faltan empresas capaces, sino lo que falta es un entorno que acelere, no un Ujú. entorno que frene. Y eso, desgraciadamente, es lo que tenemos. Ujú. Y bueno, también la ventaja, hablabas de las empresas asturianas. En Asturias contamos con un capital humano con bastante buena formación, en mi opinión, que al final, pues bueno, es uno de los factores claves que impulsa ese crecimiento empresarial de la región en general, ¿no? Bueno, Y yo ahí te diría, Marta, que efectivamente hay capital humano. Esa es una frase muy repetida desde hace decenas de años, ¿no? Pero tengamos en cuenta varias cosas. La primera es una región que ha sufrido crisis industriales repetidas, crisis económicas profundas,
hace que a veces pensemos en nuestro capital humano histórico, con una gran formación en el entorno mecánico, en el entorno minero, en el entorno industrial, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando el entorno empresarial sufre, los profesionales buscan alternativas. Y por lo tanto, a veces, y a mí me ocurrió en mi época de Acciona, encontrar profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, pues resultaba muy difícil. ¿Por qué? Pues porque cuando se sufre una crisis empresarial, esos profesionales migran a otras regiones o migran a otras profesiones. Y por lo Claro. tanto, se va perdiendo. Adicionalmente, ¿qué ocurre? Que efectivamente tenemos capacidades y talento, pero también es cierto que si no acompañan las oportunidades, esas personas, esos profesionales, buscan los lugares, los destinos o las Ujú. compañías que les puedan ofrecer oportunidades. Claro, ahí está, poder retener todo ese talento. Y hablamos también, bueno, aprovechando también que has sido, bueno, eres mentor del programa de mentoring de Compromiso Asturias, así como de otros programas, ¿qué papel deben jugar nuestros jóvenes en este contexto, en el futuro de la región? A ver, yo haría una primera reflexión, ¿no? O sea, el talento joven asturiano es extraordinario, ¿vale? Pero también es cierto que el talento no se retiene con mensajes, ¿no? Se retiene con oportunidades. Ujú, Y para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos proyectos atractivos que vean carrera profesional, que se valore la ujú, meritocracia, y por supuesto que perciban en el entorno empresarial una conexión internacional. Hoy vivimos, no, llevamos muchos años viviendo en un contexto global y por lo tanto no hay que pensar que los aprendizajes y las oportunidades están en el barrio donde vivimos o en el pueblo donde vivimos o en la región donde vivimos. ujú, Durante años hemos hablado de retener talento, ¿no? Y quizá la pregunta correcta es otra. Es si estamos generando en Asturias proyectos suficientemente atractivos como para que esos jóvenes quieran quedarse. Vamos a ver, el talento no se pierde, el talento se desplaza hacia donde hay una oportunidad, ¿no? ¿Qué le diría yo a un joven asturiano? Bueno, pues que no ujú, se limite, que salga, que aprenda, que compita y que no ujú, tenga complejos, pero también que sea exigente con Asturias, que no acepte inercias, que eleve el nivel. Asturias, y en este caso los jóvenes, necesitan menos conformismo y más ambición. ujú. No tengamos complejos. La ambición sana es absolutamente necesaria para el desarrollo tanto personal, profesional, como económico y empresarial. ¿Y tú todo esto lo estás viendo en los mentís que estás mentorizando actualmente o que has mentorizado? Sí, sí, mira, yo soy mentor certificado del IES, de la Universidad Pontificia de Comillas, y por supuesto le tengo mucho cariño al programa de mentoring de Compromiso Asturias 21, porque tiene un diferencial importante, ¿no? Y es que se focaliza en ayudar tanto a los jóvenes como en potenciar nuestras capacidades de futuro, ¿no? En aquellos mentís que he tenido, he visto personas extraordinarias, extraordinarias. También es cierto que los jóvenes que acceden a un programa de mentoring ya van preparados y ya tienen una predisposición al crecimiento empresarial, al crecimiento profesional importante, ¿no? Importante ¿por qué? Porque son conscientes de que nada mejor que aprovechar o aprovecharse de la experiencia de aquellos que, bueno, pues tenemos unos poquitos más de años y Ujú, hemos tenido muchos fracasos y algunos éxitos, y que por lo tanto, aunque nunca se aprende o se escarmienta en cabeza ajena, evidentemente el aprendizaje es propio, pero sí es cierto que saber cuáles son, por una parte, los obstáculos, los hándicaps que nos vamos a encontrar en el camino, y por otra parte, las oportunidades, es decir, el abrir la mente a otras opciones, ujú. es fundamental.
Bueno, muchas gracias, Hipólito. Sobre todo nos vamos a quedar con esa pregunta que hacías de si estamos generando proyectos que realmente retengan a todo ese talento joven, que ahora es donde ponemos el foco porque están en sus manos el futuro de nuestra región, por así decirlo. Y la verdad que hemos aprendido mucho, ¿eh? Yo por lo menos. Claro. Bueno, yo te diría, y a mí me gustaría quedarnos con algunas ideas, ¿no? Ujú. Pues la primera es que Asturias tiene todo para jugar en primera división, pero jugar en primera no es una declaración de intenciones, que es lo que estamos viendo, es una forma de actuar. Y Ujú. la cuestión no es si podemos, la cuestión es si queremos hacer lo necesario, porque el futuro no se improvisa, el futuro se ejecuta.